Biblia a Colosenses capítulo 1, versículo 12, y quiero hablar en esta noche de tres gobiernos que tenemos que conocer, que entender, y sobre todo que cuando nosotros recibimos a Cristo como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas, y realmente entendemos lo que es seguir a Cristo y ser discípulo de Cristo, nos sometemos bajo el reino y bajo el gobierno del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y también estudiamos y practicamos para poder poner en práctica los mandamientos del Señor, que son mandamientos que Él ha establecido para aquellos que viven bajo su reino. Amén. ¿Cuántos viven bajo el reino de Jesucristo en esta noche? ¿Amén? Gloria a Dios. Pero vamos a ver también el gobierno de los hombres que el Señor puso en su soberana voluntad, y también el gobierno del mal, cómo actúa el gobierno del mal, y lo importante que nosotros podamos extender el gobierno de Dios, extender el reino de Dios, que mucha gente pueda conocer a Jesús a través de la predicación y a través de la enseñanza, puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y puedan entrar bajo el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y puedan ser trasladados, así como el Señor nos trasladó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Saber que el Señor ha hecho esa obra maravillosa de liberarnos de aquel que tenía gobierno sobre nosotros. ¿Amén? Antes de conocer a Cristo, éramos gobernados por la influencia del mal. Eso lo vamos a estar viendo en esta noche a través de la palabra. Y que también Dios puso en su voluntad gobiernos terrenales para que los obedezcamos si están bajo su diseño, y también para que los respetemos. Diga conmigo, los respetemos, ¿no? Hoy vemos mucha falta de respeto a todo lo que es autoridad, pero aquellos que están bajo el reino de Dios bendicen y no maldicen y están sujetos a las autoridades que Dios estableció. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos entender que si nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, diga conmigo, tenemos que marcar la diferencia. La luz tiene que iluminar y la sal tiene que afectar. ¿Cuántos son sal aquí? ¿Cuántos son luz? Amén. De Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, como aquellos que fuimos trasladados del gobierno del enemigo al gobierno del Señor, podamos vivir bajo las leyes de nuestro Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él dijo: si ustedes me aman, guardarán mi palabra. Y si ustedes guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces es importante entender esto y poder tener la comprensión de que hay gobiernos terrenales, está el gobierno de Dios y hay un gobierno espiritual que opera en aquellas personas que están en el reino de las tinieblas, que están gobernadas por el príncipe de la potestad del aire, que están gobernadas por el acusador de los hermanos y otros nombres más que tiene nuestro archienemigo. Amén. Que la Biblia dice que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Este es el archienemigo número uno que tenemos, que es el diablo. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí, en esta palabra, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en el capítulo 1, versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y escucha el 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre,
y perdón de pecados. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta noche para que tú abras nuestro entendimiento, para que podamos alimentarnos de tu palabra y para que podamos tener la revelación, Señor, de cómo vivir bajo tu gobierno y cómo entender los tiempos que estamos viviendo y cómo poder prepararnos, Señor, para los embates que muchas veces tenemos, sabiendo que no tenemos lucha contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Padre, toma mi vida, mi corazón y sé tú hablando en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vemos en esta palabra algo interesante que el Señor me marcó, ¿no? Somos participantes de la herencia de los santos. Amén. Cuando entramos bajo el gobierno de Jesús, somos parte del equipo. Diga conmigo, somos parte del equipo. Somos parte de la familia, somos parte del rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que entender que tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, tenemos que hablar una misma cosa, tenemos que tener una misma mente, porque tenemos la mente de Cristo, y si queremos conocer lo que piensa Cristo, tenemos que conocer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando conocemos la palabra, cuando conocemos a Cristo, somos partícipes porque tenemos un mismo sentido, un amor por Cristo y una obediencia a aquel que nos liberó de las garras del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, soy partícipe. Somos partícipes. Dios no descarta nada. Dios nos acobija, ¿no? Bajo su sombra, bajo sus alas. Dios es un Dios que nos ama. De tal manera Él nos amó que envió a Jesucristo. Dios es un Dios que no quiere que la gente siga en la esclavitud del pecado, la violencia, la muerte, el dolor, donde opera Satanás y donde controla Satanás. Eso lo vamos a estar viendo. El Señor quiere romper las cadenas y las cárceles de oscuridad para trasladarnos a su reino y que seamos partícipes de aquellos que llevan el mensaje de esperanza a la gente que no conoce a Jesús. ¿Cuánto puede entender esto? Me dicen amén. Gloria a Dios. Y vemos también aquí la palabra que dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Diga conmigo, soy apto para participar de la herencia de los santos en luz. Escuche el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De qué nos ha librado? Del poder o del dominio de las tinieblas. ¿Quién domina las tinieblas? Satanás y sus demonios. Ahí estábamos cuando estábamos lejos de Cristo. Aunque creíamos que teníamos una cierta libertad, estábamos esclavos y atados por muchos pecados que nos controlaban, que nos dominaban, y Satanás podía gobernarnos y manejarnos como muñequitos. Pero gloria a Dios que un día alguien nos habló de Cristo, que alguien oró por nosotros, y que cuando recibimos a Cristo en el corazón como Señor y Salvador y determinamos obedecerle y seguirle, fuimos trasladados a su reino. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos trasladados bajo la potestad del Señor, trasladados al reino de su amado Hijo. ¿A dónde fuimos trasladados? Al reino de su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos de tener a Cristo como Señor, como Rey, como amo, como dueño, como Kyrios? Qué glorioso es tener un Cristo que dice que intercede por nosotros delante del Padre, que Él dio su vida por nosotros y que Él nos pide que sigamos sus pisadas y que andemos como Él anduvo, que vivamos bajo el gobierno de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vivir bajo el gobierno de Jesucristo. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Amén. Tenemos redención por su sangre. Él pagó el precio con su vida. La sangre es la vida que Él dio. Y también tenemos perdón. Y por ese perdón el enemigo no nos puede tocar. Porque fuimos lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nadie puede llamar inmundo lo que el Señor Jesús limpió con su sangre. ¿Cuántos se gozan por esto? No importa cómo haya sido tu pasado,
Si recibiste a Cristo, obedeces a Cristo y sus mandamientos y vivís bajo el gobierno del Señor Jesús, tú te sientes realmente perdonado, limpiado y un instrumento poderoso en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero Dios estableció un gobierno terrenal, el cual en su soberanía Él lo puso, al cual nosotros tenemos que obedecer, si está bajo los preceptos del Señor, ¿no? Entre comillas, y también, diga conmigo, respetar. ¿Cuánto han notado que hoy se falta mucho respeto a todo lo que es autoridad? ¿Cuánto han notado esto? ¿Cuánto ven televisión? ¿Cómo se falta el respeto unos con otros? Falta el respeto a cualquier bandera política, al presidente, a los diputados, entre ellos. Pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que respetar las autoridades porque el Señor las puso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y vamos a ver esto en la palabra. Fíjese que busque Mateo 17:24. Acá hablando de Jesús. Que Jesús estaba, digamos, ahí bajo el imperio romano, que no eran ningunos santos. Pero el Señor marcó una enseñanza a los discípulos. Mateo 17:24. Fíjese que más allá de las cosas que eran injustas, el Señor enseñó como un orden para la sociedad. Dice la Biblia que oremos por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que cuando no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay autoridad, el pueblo se desenfrena. ¿Cuándo entienden esto? Entonces tenemos que estar entendiendo lo que Jesús aquí también dice. 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Le hace una pregunta a Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. ¿Cuántos pueden entender esto, no? Que todo es de Dios, dice la tierra y la plenitud, todo es de Dios. Tendríamos que estar exentos porque nuestros padres dueños de todo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que estaba tratando de explicar Jesús. Y dice el versículo 27: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Dice que Jesús acá le enseñó a los discípulos para no ofenderles, sacar el pescado de la moneda, y después le dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Nosotros no tenemos que maldecir, tenemos que bendecir. ¿Cuántos dicen no? Pastor, pero usted no ve la realidad de lo que pasa en estos últimos años. Sí, la veo. Pero la Biblia me dice que no tengo que ofender y que tengo que bendecir y que tengo que orar por las autoridades, quien sea el que esté. ¿Cuántos dicen amén? Dice ese pastor: a mí no me gusta el que está, por eso no oro. No, tiene que orar por todos. El que le gusta y el que no le gusta, porque el sol sale sol para todos. ¿Cuántos dicen amén? Un pastor no me está gustando esto, porque yo soy Dios. Bueno, le guste palabra de Dios, no soy yo. Amén. Pero el Señor dijo: para no ofenderle. Fíjese, en otro tiempo, cuando confrontaba la hipocresía de los religiosos, le daba duro, iba al grano. Hipócritas, sepulcros blanqueados, pero le daba una enseñanza aquí al discípulo. Ojo, denle al César lo del César, para no ofenderles, diciendo: esto es injusto, nosotros no tendríamos que pagar nada si somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del Dios que creó lo visible y lo invisible. Pero para no ofenderles, andar y poner la moneda. Amén. Decirle que está a tu lado: poner la moneda. Gloria a Dios. Romanos 13, fíjense que aquí lo reafirma. Estos impuestos que tienen. Romanos capítulo 13. Vemos aquí que el Señor nos enseña algo que tiene que ver con las autoridades establecidas por el
terrenales, diga conmigo, autoridades terrenales. Amén. No quiere decir que toda autoridad terrenal esté haciendo las cosas como Dios quiere. Decir a que está a tu lado, ese es otro tema. Pero el Señor habla del respeto, el Señor habla de la honra, el Señor habla de no ofenderle. Fíjese que hoy, pero ya perdieron la ética hasta los periodistas, personas que estudian y que se preparan para tener un léxico realmente bueno, son más ofensivos que, no sé, que una persona que quizás no tiene ningún estudio, es más respetuosa que esta gente. ¿Cuánto puede entender esto? Se ofenden unos a otros, se maldicen unos a otros. ¿Y qué ejemplo puede quedar para aquellos que están ahí queriendo aprender lo que significa el respeto, ¿no? Pero fíjese lo que enseña la palabra, Romanos 13, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Amén? Dice: de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Amén? Dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Es una manera que el Señor estableció para corregir la sociedad, puso autoridades. Ahora, fíjese lo que dice el versículo que sigue, ¿no? El 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios y vengador para castigar al que es malo. ¿Vale? Entonces es importante saber que el Señor puso autoridades para que oremos y para que las respetemos y para que pedirle al Señor que esas personas conozcan a Cristo y puedan ejercer su autoridad con temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque un día también tendrán que dar cuenta. ¿Cuántos saben esto? Todos tendremos que dar cuenta delante del Señor. Por eso también la palabra nos enseña que también hay un gobierno espiritual. ¿Amén? Un gobierno espiritual invisible que controla, que domina a personas, a barrios, a ciudades, a provincias, a países. Jesús lo nombró y Él nos enseña para que nosotros entendamos la importancia de orar por todas las personas que están en autoridad. ¿Para qué? Para que estas influencias del mal no controlen sus mentes y traigan ruina para la gente. Por eso necesitamos interceder. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos interceder para que puedan tener luz, para que puedan conocer a Cristo y que nosotros debemos comprender que ese gobierno del mal está capitaneado por Satanás y por los demonios. Estaba leyendo esta mañana, aún fíjese cómo influenció a David. David dice que se levantó Satanás, dice 1 Crónicas 21, e incitó a David a hacer un censo. Fíjese, David era el rey, pero Satanás lo incitó, ¿no? Fíjese, y era un hombre de Dios. ¿Cuánto más aquellos que estaban a medio pelo? Son influenciados, son impulsados a hacer cosas mal. Por eso tenemos que orar por las autoridades. Pero fíjese lo que dice la Escritura sobre este gobierno del malo, del enemigo. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4. Vamos a ver la importancia de poder orar para que ese gobierno espiritual pueda liberar las mentes. Amén. Capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 3. ¿Cuánto lo tienen por ahí? La palabra de Dios lo llama a este personaje siniestro el Dios de este siglo, ¿no? El Dios de este siglo cierra la mente, perturba, incita al mal y a hacer destrucción sobre la humanidad, porque ese es
el ministerio de Satanás, como sería, ¿no? El objetivo, matar, hurtar y destruir. Dice 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿no? Está oscurecido, está tapado, entre los que se pierden está encubierto. Escuchen el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Ciega la mente. Usted no puede ver, si usted escucha noticias, si usted ve lo que está pasando, ¿cuánto puede ver que la mente está cegada? ¿Cuánto puede entender esto? ¿No? Es tremendo, como que está agotada, como que está influenciada, porque es increíble lo que... Yo me quedo sorprendido, pero no tenemos que sorprender porque es bíblico en los últimos tiempos y vamos a ver estas cosas. Porque dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y que habrá gente amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos. Y escuche esto, sin afecto natural. Diga conmigo, sin afecto natural. Personas sin alma, personas sin compasión, sin amor. Y esto se prolifera. ¿Cuánto entienden que esto se prolifera? Esto se prolifera porque hace años y años que estamos viviendo cada vez peor, porque la maldad está creciendo, el amor se está enfriando y el enemigo sigue influenciando a personas que se preparan en universidades, que son cultas, que son personas que usted dice, pastor, deberían tener ética, deberían tener respeto, deberían tener amor, compasión, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, no hay afecto natural, no hay misericordia. ¿Por qué? Porque son influenciadas sus mentes por Satanás. Y porque ese es el gobierno espiritual que influencia el gobierno de los hombres. ¿Cuánto puede entender esto? Diga conmigo, el gobierno espiritual gobierna el gobierno de los hombres, o los gobiernos de los hombres. ¿No? Jesús dijo, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y otro dice, y muchos han perdido el primer amor. Aquí está hablando del cristianismo. Cristianos que han perdido el primer amor. Por eso necesitamos llenarnos del conocimiento del Señor y llenarnos de la presencia de Dios en una relación de búsqueda profunda con Él. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la palabra que nos da luz para entender lo que está bien, lo que está mal, lo que es santo, lo que es profano, lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios. Y necesitamos una relación con Dios, porque cuando el Señor nos llena con su presencia, el fruto de mi relación con Dios, de tu relación con Dios, es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es templanza, es mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Por eso necesitamos la palabra y la presencia de Dios para discernir los tiempos que estamos viviendo. ¿Amén? Ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, unirnos cada día más, ayudarnos cada día más, orar cada día más y ser influencia para esta sociedad, llevando la palabra, siendo buen testimonio, teniendo el amor de Cristo y manifestando a través de las buenas obras que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solo con palabras, sino con acciones de amor. Eso es lo que va a ver el mundo. Por eso es importante saber que este poder influencia sobre todo, está influenciando a las personas, está influenciando la televisión, está influenciando la radio, está influenciando la moda, está influenciando en todos los órdenes. Y la Biblia le llama también, otro de los nombres, el príncipe de la potestad del aire. Fíjese en dónde tiene influencia este gobierno espiritual. Tiene por ahí Efesios capítulo 2. Recuerden que cuando nosotros no conocíamos a Cristo estábamos muertos en pecados y gobernados por el enemigo. La Biblia dice que llegamos con 7, el Señor nos libera, pero si nos apartamos, la casa está vacía y barrida y vienen otros 7 más. Pero algunos teníamos unos cuantos más, por lo menos yo cuando conocí a Cristo, que Él me liberó, me hizo libre. ¿Cuántos se sienten libres? Y a Dios. ¿A cuántos nos controlaba algo? Estábamos atados. Si te controlaba el odio y la ira, estabas atada. Si te controlaba la depresión galopante, y era un espíritu que te
Si que te controlaba la gula es porque había algo que te dominaba. Los que nos controlaban perdió autoridad cuando le entregó el corazón a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, cuando no nos dirige el Señor y nos controla el pensamiento de la mayoría, nos controla nuestras pasiones desordenadas, nos controla nuestros enemigos interiores, es que todavía estamos atados. Necesitamos ser liberados por Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿dónde controla este gobierno espiritual? Controla personas, controla familias, controla barrios, controla. Usted va a ver el control de Satanás, porque usted va a ver miseria, usted va a ver estatua de personajes muertos, usted va a ver alcoholismo, usted va a ver matrimonios que se destruyen, infidelidad, ruina. Va a ver cómo el obrar de Satanás es también visible, aunque en otros lados también se manifiesta de una manera horrenda, pero no es tan visible como en aquellos que tienen un poder económico, que tienen lujo y que tienen todo, pero que también están más endemoniados que aquel que está en la miseria. ¿Cuánto pueden entender esto? No, porque a ver, no lo confundamos. Entonces fíjese lo que dice Efesios 2. Él está hablando del Señor, acá está hablando de Jesús, del contexto, de Cristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Muertos en delitos y pecados. Así era nuestra condición, bajo condenación, muertos, sin vida, sin relación con Dios y bajo la ira de Dios. Así estábamos. Y bajo el dominio de Satanás, que controla, como controla hoy a tantas personas que necesitan conocer a Jesús. Y escuche esto: en los cuales anduviste en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. Andábamos en esas cosas. Escuche, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo. Como pensaba el mundo, como piensa una sociedad que le da la espalda a Dios. No teníamos problema. Seguíamos la corriente de pensamiento, de filosofías y de ideologías y de un montón de cosas que creíamos que estaban bien, porque no la veíamos, porque estábamos ciegos, porque estábamos muertos, porque no teníamos luz, porque Cristo nos dio luz y nos dio revelación a través de su palabra para comprender lo que está bien delante de Él. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Gracias al Señor, gracias por haberlo conocido, por tener luz y ver las cosas que estamos viendo y que ya sabemos lo que viene y que ya el Señor ya nos mostró lo que venía. Es tremendo lo hermoso, lo maravilloso que es tener a Cristo. Escuchen, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y escuchen, ¿quién gobernaba? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Diga conmigo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Diga conmigo, Satanás. Tiene un poder limitado. ¿Dónde, pastor? Sobre la gente que vive a espalda de Dios. Sobre la gente que vive embarrada en el pecado, sobre la gente que vive en total desobediencia al Señor. Ahí opera, ahí Él controla, ahí Él domina, ahí tiene autoridad. ¿No? Ahí estábamos nosotros cuando estábamos sin Cristo. ¿No? Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera? En los hijos de desobediencia. Ahí tiene dominio, porque si es cristiano, si se dice cristiano o no conoce a Dios, pero vive en la muerte espiritual, vive encadenado todavía en el pecado, vive en las mismas cosas que vivía antes, todavía Satanás sigue controlando. Por más que la persona diga, yo creo en Dios, y los demonios creen y tiemblan también. Tenemos que creer y obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es lo que dijo Jesús cuando dice amén. Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, van a practicar mis mandamientos, van a obedecer mis mandamientos. Y seguro lo vamos a estudiar para saber qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos revela la palabra, ¿no? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los cuales, dice, el tiempo de los deseos, ¿qué
¿Qué dice? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo la ira de Dios, bajo el control de Satanás y gobernados por nuestras pasiones. Lo que siento, hacíamos lo que sentíamos. Ahora tenemos que hacer lo que Dios dice, si somos cristianos, cuando decimos. Porque podemos sentir muchas cosas, pueden venir muchos pensamientos, pero no tenemos que dejar que nos controlen. Sino tenemos que tener el dominio propio para decirle no al pecado, no a la corriente que me quiere arrastrar nuevamente a la vieja vida. Para eso hay que tener convicción, hay que tener valor y hay que tener realmente a Cristo como Rey y Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Decía una alabanza, yo sigo a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos no vuelven más atrás? Yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Amén. Gloria a Dios. Otra canción decía, el mundo ya probé, hambriento aunque de vacío y sin paz. Señor, dame más, quiero más de ti. Amén. Hemos probado el mundo, lo que es la corriente, lo que vive la gente que vive bajo el dominio del enemigo, que opera en la gente que desobedece a Dios, que no le importa la palabra de Dios, que no le importa la voluntad de Dios y aún hablan de Dios y no hacen nada de lo que Dios dice. Entonces ahí estamos y ese es el gobierno que opera en las personas que están sin Cristo. Vamos a tocar San Juan 8:44. Fíjense que acá Jesús le dice a estas personas, ustedes son hijos del diablo. Fíjense que eran religiosos, ellos se creían que eran hijos de Abraham. San Juan capítulo 8, tremendo. Aquí Jesús no tenía filtro, diga conmigo. Jesús no hablaba políticamente correcta, no era. El tipo hablaba, Cristo hablaba así como venía. Vamos a leer el 39, 8:39. Fíjese qué fuerte, ¿no? Porque ellos se creían que eran hijos de Abraham, conocían la ley, iban a la sinagoga, practicaban, digamos, en los ritos y se creían, estaban bien delante de Dios. Fíjese cómo Jesús descubrió que esta gente era controlada por Satanás y engañada. ¿Cuántos saben que la Biblia habla que también engaña? Dice que él engaña a las naciones, engaña a las personas, es el engañador, el destructor, la serpiente antigua, Satanás, Lucifer. Pero fíjese lo que dice en este capítulo 8, versículo 39. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Como diciendo, venimos del linaje. Jesús le dijo, si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora, dijo Jesús, ¿no? Acá, procurad matarme a mí. Hombre que dice, a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijo Jesús, ¿no? Aquí. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjese que Jesús en otro pasaje dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿No? Y en otro pasaje de Mateo 7 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ya conmigo no alcanza con lo que decimos con la boca. Lo importante es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Amén. Pero seguimos con el relato. Lo tiene por ahí 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí el 44, fíjense lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Estos que se creían hijos de Abraham y que se conocían toda la ley, dijo, ustedes son del diablo. Ustedes son del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la característica de Satanás.
y la influencia de Satanás sobre los religiosos, que dicen y no hacen, que atan cargas pesadas. Y Jesús dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Y el Señor le va a decir a esos religiosos que estaban llenos de maldad y de iniquidad: un día, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos saben que el Satanás influencia también para torcer la palabra, para confundir media verdad y media mentira? Así Satanás usa a sus emisarios, influencia también en la iglesia del Señor, ¿no? Sabemos que en los últimos tiempos, dice la Biblia, muchos van a abandonar la fe y muchos van a renegar de su fe. Mucha gente de las iglesias va a renegar de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y van a negar su fe, van a apostatar, porque el enemigo va a usar a falsos maestros, falsos ministros para introducir herejías y hacer de la gracia de Dios un viva la pepa. ¿Vio? El libertinaje. ¿Cuánto entienden esto? Toman, dice Judas, la gracia, que es la misericordia, que es el perdón, que es la bondad, que es la nueva oportunidad del Señor, la tuercen para decir: haz lo que quieras, total no pasa nada. ¿Cuántos pueden entender esto? Toman la gracia, predican sobre la gracia, pero influenciando para que no hay problema si no tenés santidad, no hay problema si no obedeces a Dios, Dios te perdona, Dios te ayuda, Dios te bendice, digamos. Tuercen las escrituras y no realmente dan el carácter de Dios, que Dios es amor, pero también Dios es justo y no dará por inocente al culpable. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. ¿Cuánto dice la Biblia? No dará por inocente al culpable. Entonces va a haber herejías influenciadas, dice, doctrinas o enseñanzas de demonios que van a estar influenciando y cada vez más la iglesia del Señor. Pero también dice la palabra, acompáñenme a Apocalipsis 17, vamos a ver cómo también engaña no solo a las personas, sino a grupos de personas, a gobiernos de personas. Apocalipsis 17, 7. Apocalipsis. Fíjense que, Apocalipsis, vamos a 13, 14, ahí está, acá no está. Dice 13, 14 Apocalipsis: engaña a los moradores de la tierra con señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia y que tiene herida de espada y vivió. Y escuche esto, ¿no? Porque esto va a ser lo que va a pasar en algún momento, ¿no? Una influencia sobre la sociedad, una influencia sobre los gobiernos, donde va a traer este tipo de cosas. Dice el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha y en la frente, y escucha el 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Vamos a ver que este gobierno va a influenciar, diga conmigo, va a influenciar el gobierno de Satanás a los gobiernos terrenales. ¿Para qué? Para poder hacer una sola religión, para poder controlar a las personas, porque Satanás lo que quiere es controlar, es manipular. Fíjese que el objetivo de la hechicería es controlar al otro, de la brujería es controlar al otro. Bueno, Satanás está ahí. Cuando alguien controla al otro, hay un espíritu de hechicería. ¿Cuánto puedo entender esto? Cuando una persona
opera así. La idea es controlar, es manipular y es querer gobernar. Pero la Biblia dice que Cristo lo venció en la cruz y Él perdió la autoridad sobre aquellos que viven bajo el gobierno de Dios. ¿Cuántos viven bajo el gobierno de Dios? Dice que Dios los cubre y el maligno no los toca. Entonces dicen amén. Gloria a Dios. Cuando uno vive bajo el gobierno de Dios, cuando uno vive bajo obediencia a aquel que ama a su rey, a su Señor, el enemigo no te puede tocar a no ser que Dios permita que te zalandee. Como a Pedro o como a Job. ¿Cuántos entienden esto? Pero Dios tiene que darle el permiso, si no te pone un pelo. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo entramos en el reino de Dios? ¿Cómo entramos en el gobierno de Cristo? San Juan 3:3 dice que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer del Espíritu. Cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestros pecados, recibimos al Señor como Salvador y como dueño de nuestra vida, entramos al reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver ni entender cómo funciona el reino de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Y cuando nosotros entendemos cómo funciona el reino de Dios, funciona en la obediencia, funciona en la comunión, funciona en poder ser instrumento en las manos del Señor para llevar el mensaje a otros. Somos dirigidos por el Espíritu de Dios, somos dirigidos por la palabra de Dios, porque la palabra profética más segura es, diga conmigo, la palabra de Dios. Profetizamos lo profetizado. ¿Amén? Este es nuestro manual de vida. Bajo el gobierno de Dios y las leyes que Dios ha puesto, hemos decidido vivir aquellos que vivimos bajo el gobierno de Dios. ¿Cuántos viven bajo el gobierno de Dios? Amén. De Dios. Entonces, aquellos que se dice vivir bajo el gobierno de Dios deben conocer la voluntad de Dios y debemos practicarla. ¿Cuántos dicen amén? Y la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y que tiene como fruto nuestra santificación, la purificación, la limpieza de nuestra mente, la transformación de nuestra mente para que lleguemos a tener la mente de Cristo. Entonces vamos a tener un mismo sentir. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¡Wow! Y vamos a vivir en un gobierno terrenal, pero nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Hemos decidido vivir bajo el gobierno de Dios y hemos decidido seguir a Cristo sin desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y cuando nosotros decidimos, con esto termino, decidimos vivir bajo el gobierno de Dios, se manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar o en el lugar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú decides que Cristo gobierne tu corazón, tú tendrás paz. Lo que la gente busca es paz y solo se encuentra cuando Cristo es el Señor y gobierna nuestras vidas. Amén. Y también el Señor nos lleva a poder caminar en justicia. Él nos justificó, pero también nos dice que nosotros amemos la misericordia y la justicia, que hagamos las cosas decentemente, con amor, con misericordia, con integridad, con verdad. Y que también cuando estamos bajo ese reino vamos a tener el gozo del Señor. Y el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Por eso pongamos nuestra esperanza en Jesucristo. No la pongamos en el humano, pastor, no, pero yo creo que si gana tal, ahora en la elección y gana tal, vamos a estar. Pongan los ojos en Cristo. Porque si no se regenera el corazón, el hombre está lleno de maldad y de iniquidad. Jesús dijo, el mundo está bajo el maligno. Hemos leído, bajo el gobierno del príncipe de la potestad del aire. Hemos leído, el Dios de este siglo, el que opera en los hijos de desobediencia. Pueden jurar muy lindo acá, pero una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. El hombre prudente, el que edifica su vida en Cristo, es el que oye y hace. Ese
es el que vive bajo el gobierno del Señor. Y cuando vivimos bajo el gobierno del Señor, tendremos la compañía, tendremos al Espíritu Santo ayudándonos, tendremos cielos abiertos para cumplir la misión que tenemos en esta tierra. ¿Cuánto dan gracias a Dios por haber decidido vivir bajo el gobierno de Dios? ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Recuerda el gobierno del hombre, el gobierno de Satanás y el gobierno de Cristo. Nosotros hemos decidido vivir bajo el gobierno de Cristo. Quiero invitarle a que se ponga de pie, quiero invitar a los músicos, quiero invitar a toda la iglesia aquí adelante a decirle: Señor, yo he decidido seguirte, he decidido, Señor, que tú gobiernes mi vida. Decía una alabanza: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio